historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Y hoy les traigo la primicia tan esperada de tanto tiempo y se logró el poder sacar la publicación del libro que están viendo ustedes, el libro de Apuntes Breves de la Historia de México y otros, un libro que se llevó varios años de investigación. Varias de las investigaciones que he compartido en este programa de la historia no contada están aquí, como la pistola Trejo, que ha sido ya utilizada esa referencia para tesis de grado en la Escuela Superior de Guerra, y bueno, aparece la mención, todavía sin haber publicado el libro, se tomó la mención de referencia de tesis de grado, de maestría en Defensa Nacional, tomado del programa. Entonces, mucha gente lo que quiere son datos, y datos duros, datos fuertes y en papel. Ahora con los medios electrónicos, bueno, pues como el catálogo del Castillo de Chapultepec salió en medio electrónico, a mí me hubiera gustado también tener libro, tener papel. Es el sustento donde a veces, aunque indebidamente no se debe de hacer, pues subrayamos o marcamos un capítulo. Hay veces que un libro, por un episodio, por un tema, vale la pena comprar todo un libro cuando solamente se va a utilizar una parte de esa información. Este libro de un poquito menos de 200 hojas, también pequeño, portátil, de tamaño media carta, bueno, pues es de alguna manera la primera impresión digital que realizo. Por eso tiene un costo diferente al otro, al de la breve historia de la educación en México, porque, por ejemplo, la edición digital, las imágenes a color vienen imágenes en blanco y negro, y a color, conforme a los temas, pues parecen calcomanía las imágenes. Muy bien hecho, muy bien realizado en la casa donde se llevó a cabo la producción. Apenas tengo 15 libros porque, bueno, se atravesaron estas fiestas, pero sí ya con su registro, y hoy se da la primicia de, de este ejemplar que, como les digo, ustedes van a encontrar en él 19 temas, desde el penacho de Moctezuma, si era penacho, si era capa, si realmente hubo una matanza cuando la entrada de Cortés a Tenochtitlan, los apuntes históricos sobre el grito de Dolores, toda la narrativa de la batalla del Monte de las Cruces, por ejemplo, cuáles fueron las posibles causas por las cuales después de la batalla del Monte de las Cruces ya Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México. Reflexiones bastante fuertes, reflexiones que no vienen en los libros oficiales. Ustedes, los que adquirieron el libro de Breve Historia de la Educación en México, saben cómo escribo. Todavía quedan algunos ejemplares de ese pequeño libro, que y de igual manera está a disposición. Pero bueno, ahorita la primicia pues es que tardó más o menos 5 o 6 años. Aquí está el otro, el de Breve Historia de la Educación en México, que está también a disposición. Pero bueno, les doy la primicia de Apuntes Breves de la Historia de México y otros. ¿Cuáles son esos otros? Bueno,
Esos otros que no tienen que ver directamente con la historia de México es como, por ejemplo, de lo que no se habla y sucedió, del genocidio armenio, de quién mandata el día el día del desembarco en Normandía. Ni se imaginan quién da la orden. Por ejemplo, hablo de uno de los mejores panteones en su momento y el más bello, que es el Panteón Francés de la Piedad. Cómo inicia o cómo se transforma el Colegio Militar de Popotla, que fue escuela para maestros, que la hizo el hijo de Porfirio Díaz, el ingeniero Díaz Ortega, y que el señor presidente Díaz en su momento manda hasta poner un tranvía para que los maestros normalistas de primera enseñanza, o sea de primaria, pudieran llegar fácilmente a sus clases. Otro que va a causar un poquito de revuelo, y está todo comprobado, tiene una bibliografía como si fuera de doctorado, más de 20, son creo que 60 referencias bibliográficas, algunas de uso privado. Lo que les decía que causaría un poquito de revuelta, de revuelos, hablar sobre el supuesto hijo de la emperatriz Carlota. Presento al quien supuestamente fue su padre y quien fue el hijo. Viene aquí, y también sobre la invasión de Napoleón a España, que va a afectar precisamente a la Nueva España. Otro de ellos, quién fue el nieto de Napoleón Bonaparte, y no se imagina ni siquiera quién fue. Bueno, hablo sobre un poquito sobre la enfermedad que tenía el emperador Maximiliano de Habsburgo. Obviamente, dentro de este periodo del Segundo Imperio, pues el supuesto hijo de Carlota, y una investigación muy interesante sobre los últimos días del general Guadalupe Victoria, precisamente redactada por el médico que le hace la autopsia, y resulta ser que pues muy poco sabíamos que Guadalupe Victoria, el general, ese generalazo, primer presidente de México después del imperio de Agustín de Iturbide, pues sufría de epilepsia, y cómo encuentran el estado de su corazón que se partió a la mitad, y qué pasa después con los restos. Toda la crónica de la batalla del Monte de las Cruces, y son 19 temas, como los que estoy mencionando, y un anexo. El anexo es precisamente cuando la parte de Torcuato Trujillo a Venegas sobre la batalla del Monte de las Cruces, ya hecho en Veracruz, donde se adjudican los realistas ese triunfo, esa batalla. Hoy en día los historiadores del momento, o los historiadores del gobierno, por decirlo así, pues mencionan que no ganó Hidalgo, mencionan que la batalla no la ganaron los insurgentes, que la ganaron los realistas, pero lo dicen, entre ellos uno muy conocido, pero no ofrece pruebas. Yo no he escuchado ninguna pruebas, y aquí yo hago la relatoría de esas pruebas, y ese anexo es el parte de guerra de los realistas. Entonces creo que está muy interesante este libro. Viene también los antecedentes de la historia de México, de la guerra México-Estados Unidos, de la invasión de Estados Unidos a México, la del 46 al 48. Muestro por primera vez, porque aunque esta condecoración existe en el Castillo de Chapultepec, no ha sido exhibida, pues viene la imagen de la condecoración que 50 años después Estados Unidos otorga a sus tropas por haber invadido a México, y toda una relatoría de los muertos que quedan aquí en el Panteón Americano, que está en el circuito interior. Las condecoraciones por año y cómo las recibe el hombre más condecorado de México, el general Porfirio Díaz, y ahí vienen por años cómo las va él, se las van otorgando. Los presidentes que vivieron, que existieron en la casa presidencial del Castillo de Chapultepec,
¿Qué referencia hay entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial? Fue armamentística y fue también por el petróleo. Hablo también sobre los tratados de Teoloyucan o acuerdos de Teoloyucan, muy importantes, donde se van por mandato de Carranza, Obregón va a deshacer el ejército federal para realizar el ejército constitucional, y después Obregón se le voltea, ¿no? Era carrancista y después él emprende su camino porque rompe con Carranza. Bueno, ¿por qué? El por qué. Algo que también es muy interesante que no se ha comentado, bueno, sobre la expropiación petrolera. ¿Quién da el dinero para la expropiación? Y es Estados Unidos, y tarda la autorización de la expropiación porque se estaba revisando los documentos que el general Cárdenas había mandado a Estados Unidos para la realización de la expropiación. Y sepan ustedes que Estados Unidos presta el dinero a México para poder pagar los fierros, o sea, las bombas, extractoras, las pipas, todo lo que era de las empresas tanto inglesas como norteamericanas. En la Biblioteca Nacional de Washington están las copias de los recibos de los cuales reciben, de los cheques para pagar esto. Sí, el petróleo era de México, México era el dueño del producto del subsuelo, pero a los ingleses y a los gringos había que pagarles sus maquinarias, como digo yo, sus fierros. Una investigación que realizo sobre el águila nacional en las condecoraciones mexicanas, unos apuntes históricos respecto al Zócalo, cuántas veces hemos andado ahí y no sabemos ni qué pasó. Y bueno, algo que también, como les decía, se ha tomado ya como referencia de tesis de grado, pues la mejor pistola, o la pistola que fue la competencia de la Colt, pero también por intereses de creados de gobierno de la época, la pistola Obregón, hecha por el ingeniero Alejandro Obregón, bueno, pues cae en desuso y son destruidas las que ya habían sido hechas, que eran como 1000, se destruyen 800, entonces por ahí en el mundo quedan 200 que tienen un valor incalculable. Les estoy comentando el contenido del libro. Hablo sobre el castillo de Chapultepec, su historia, una historia que nace desde el 1200 después de Cristo, mucha historia en el castillo de Chapultepec, las verdades, lo que les comentaba sobre el desembarco de Normandía, sobre el día D, quién lo ordena, quién lo mandata, el panteón más hermoso del mundo, el Panteón Francés de la Piedad, y algo que existió y que no hablan, y aquí se habla en el libro, y viene el escudo de Armenia, sobre precisamente el genocidio armenio, datos sobre Cristóbal Colón, realmente cuál era la misión, qué era lo que tenía que hacer Cristóbal Colón en esa conquista, en ese descubrimiento de América, cuando tenía otras ordenanzas de los reyes católicos que lo apoyan. Y bueno, concluyo con nuestros símbolos patrios, la explicación, así como las conferencias anuales que he dado sobre símbolos patrios en el Museo del Caracol, en la Galería de Historia. Bueno, pues aquí vienen con documentos explicados el simbolismo del nopal, del águila, y toco obviamente los símbolos patrios son escudo, bandera y el himno. Y hago una referencia sobre las banderas que en el 2010 el presidente Calderón intercambió con España. Recuerden que se recuperan las banderas gemelas de Allende, que fueron capturadas me parece que en Puente de Calderón, banderas dedicadas a la Virgen de Guadalupe y que les llamaban las generalas gemelas o las gemelas. Bueno, pues se las llevan a España, pero también México, decía el presidente Calderón, fue al castillo de Chapultepec y se le ofrecieron varias banderas capturadas por los insurgentes, banderas realistas españolas, las famosas espadas de Borgoña, y
ahí es donde yo muestro cuáles banderas españolas, en ceremonia aparte, entrega Calderón a España y cuáles son las banderas gemelas de Allende que entrega España a México. Una labor que el presidente Calderón hace. Y el anexo, les digo, son 19 temas, y el anexo es precisamente el parte de guerra de Torcuato Trujillo a Venegas respecto a la batalla del Monte de las Cruces, una batalla que se menciona ahora, que se perdió, los insurgentes la perdieron cuando se ha publicado, y yo publiqué, cuando se expuso una exposición de su servidor por 8 meses en el Museo de Sitio de la Batalla del Monte de las Cruces, ahí en la Marquesa, en el Parque Miguel Hidalgo, así se llama oficialmente. Bueno, pues ahí se hizo ese trabajo de investigación, y precisamente en unos días van a hacer una conmemoración que por parte del ejército mexicano van a hacer la recreación de la batalla en un aniversario más. Bueno, pues este anexo es parte de guerra de Trujillo, lo consigo en los archivos de la UNAM, y como tal no los toco, no les doy, como se llama, cuando escribes no les das vuelta, no les metes mano, tal y como se encontró el archivo con los derechos de quien lo hizo, lo traslado al libro para contrapuntear o para conocer el informe de que dijeron los realistas, los españoles, a su virrey, a su general principal, y realmente lo que sucedió en el libro viene precisamente la batalla del Monte de las Cruces. Algunos datos curiosos sobre la escena trágica. Creo que es un libro muy completo, un libro que está avalado para soporte auxiliar para el estudio de la historia de México y algunas otras situaciones en especial, pero desde lo que es educación básica hasta lo que es doctorado, postdoctorado. Es un libro muy completo, aunque se vea pequeño. Quien le interese, ahorita nada más tenemos una cantidad muy limitada porque parte de ella se fue a Alemania precisamente por el interés que hay de la historia de México, la historia no contada. Mucho de lo que está en el programa de la historia no contada está aquí ya en papel, ya lo pueden tener. La caja de diálogo de aquí abajo viene precisamente el correo donde pueden ustedes contactar, y ya ahí se les dará la indicación del pago y obviamente el envío. Ahora, la promoción que puedo darles, aunque fue una edición digital, fue una edición que salió bastante cara. La promoción que les doy es que por el precio mencionado, el costo ya va incluido el gasto de envío. Si no tienes, si vives aquí a la vuelta de donde se entregarán, aquí en la colonia San Pedro de los Pinos, personalmente los libros, si eres vecino o te queda cerca y no hay necesidad de pagar gastos de envío, bueno, se reduce 100 pesos. Desafortunadamente, como va por correo certificado, pues subió bastantito lo que es el correo, y el libro pues tiene también su gramaje y va en bolsa de burbuja, va sanitizado, vale la pena. Y bueno, pues tienen ustedes la prioridad ahora de conocer este libro. Yo les pudiera mostrar las imágenes interiores que tiene, a las de a color, que les digo salen, parecen calcomanías realmente. Miren, por ejemplo, aquí está esta sobre lo que es la pistola Obregón, y así vienen varias en blanco y negro, a color. Datos curiosos sobre Morelos, el general Morelos, las 4 razones por las cuales no entra Hidalgo a la Ciudad de México después del Monte de las Cruces. Porfirio Díaz, el hombre más condecorado, y ahí está con todas sus grandes placas. Yo los invito a que no se pierdan la oportunidad
de adquirir este libro. Está a un precio económico. Repito, la promoción es que por lo que pagas por él es gasto de envío. Para la información, mándame un correo a historianocontada@yahoo.com, que viene en el cuadro de diálogo, y ahí con mucho gusto les contacto, les contesto. Ya ustedes me dicen, ya les digo dónde se hace el depósito, dónde se entrega o si se tiene que enviar, y si lo quieren dedicado por su servidor o el libro se va en limpio. Les agradezco mucho su atención. Desafortunadamente no tuve el apoyo que solicité 5 programas consecutivos antes de las 3 conferencias de Iguala, pero no importa. El hecho es que ya el libro está aquí, el libro ya es un hecho real, y bueno, pues estamos muy contentos con ello, y precisamente puede ser hasta un excelente regalo de fin de año, pero para estudiar la historia, que hoy desafortunadamente esta historia la quieren cambiar. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, y con esta presentación de este libro iniciamos la temporada 11ª de la historia no contada. Gracias, nos seguimos viendo, que estén todos muy bien. Hasta la próxima.